teoría libidinal, ¿sí? Lo oral, lo anal y lo fálico, ¿sí? Genital, podríamos decir, que apunta hacia lo genital más adelante, ¿sí? Entonces, Freud tiene como la evolución de la libido, además supone cómo esas etapas se van reabsorbiendo o envolviendo unas a las otras, ¿sí? Entonces, ante el síntoma de esa ferocidad del superyo, por ejemplo, que aparece en la neurosis obsesiva, Freud le supone esa teoría, digamos, esa hipótesis metapsicológica, que es, después Lacan le da otra versión, pero acá está lo sádico anal, ¿no? Anal supone lo sádico anal, que es la destrucción del objeto para Freud, ¿no? O sea que es el momento en lo oral, piensen que en la oral es más que nada la incorporación, piensen en esa lógica freudiana. Entonces, lo oral supone la incorporación del objeto, la aceptación del objeto, ¿sí? Y lo anal supone ya un dominio sobre el objeto, ¿sí? Pues permite que ese objeto, además de ser expulsado, puede ser destruido, ¿sí? Y que además está ahí el componente sádico, ¿sí? Bien, entonces, cuando Freud dice, voy a los pedacitos, ¿sí? Freud tiene una hipótesis primera que es, dice, la situación en la página 108, la situación inicial de la neurosis obsesiva no es otra que la de la histeria, saber la necesaria defensa contra las exigencias libidinosas del complejo de Edipo, ¿sí? Que lo suponemos un poco acá, al complejo de Edipo, podríamos decir, ¿no? Y la exigencia libidinal que eso supone, ¿no? Le exige, porque acá ya está lo genital, digamos, está lo fálico funcionando, ¿sí? Bien. Toda neurosis obsesiva parece tener un estrato inferior de síntomas histéricos, bueno, esa cuestión del núcleo histérico de la neurosis obsesiva. Empero la configuración ulterior es alterada decisivamente por un factor constitucional, ¿sí? La organización genital de la libido demuestra ser endeble y muy poco resistente, ¿sí? O sea, ese es el primer punto, digamos, del síntoma obsesivo, que es que acá hay cierta endeblez. ¿Qué quiere decir? Que ante la exigencia de esa libido del complejo de Edipo, hay cierta endeblez en la posibilidad de responder, ¿sí? Cuando el yo da comienzo a sus intentos defensivos, el primer éxito que se propone como meta es rechazar en todo o en parte la organización genital de la fase fálica hacia el estadio anterior o sádico anal. Entonces, el primer mecanismo de defensa es quitar la libido de lo fálico, porque si lo fálico trae problemas, ¿no? Si la exigencia libidinal edípica impone, hay dos cuestiones ahí que me parece importante. Primero, que efectivamente es un poco insoportable, pero además es irrealizable, ¿no? Entonces ahí hay una imposibilidad interna, podríamos decir. Hay una imposibilidad externa y hay una imposibilidad interna. Entonces, el primer mecanismo de defensa es regresar, retirar la libido de ahí y llevarlo a la etapa sádico-anal, ¿sí? Y que uno puede decir, hay cierto, lo despistás en ese punto al yo, ¿no? Porque la libido ya no está en juego, no está puesta, por ejemplo, en los objetos edípicos, ¿sí? Sino que va a lo sádico anal. Bien, esa es la primera. Este hecho de la regresión continúa siendo determinante para lo que sigue. Ahí Freud da una hipótesis en la página 108, ¿cómo podría ser eso? Dice, ¿acaso la regresión no sea la consecuencia de un factor constitucional, sino de uno temporal? Entonces está como desdiciéndose de lo que dijo, ¿no? No se hará posible porque la organización genital de la libido haya resultado demasiado endeble, sino porque la renuencia del yo se inició demasiado temprano, todavía en pleno florecimiento de la fase fádica. Ay, fádica, cualquier cosa, sádica. Bien, entonces Freud dice, bueno, quizás todavía no estaba, no es que era endeble, sino que todavía no había llegado a desarrollarse del todo, ¿no? Bien. Freud dice, tampoco en este punto me atrevo a adoptar una decisión cierta, pero la observación analítica no favorece este supuesto. Muestra más bien que el estadio fálico ya se ha alcanzado en el momento del giro hacia la neurosis obsesiva, ¿sí? Busco la explicación metapsicológica de la regresión en una desmezcla de pulsiones, en la segregación de los componentes eróticos que al comienzo de la fase genital se habían sumado a las investiduras destructivas de la fase sádica, ¿sí? Entonces acá están los componentes agresivos y en la fase fálica se suman a los eróticos. Entonces, el modo que tiene, digamos, para poder quitarle la libido, ¿no? Y poder regresar o regresionar, porque en realidad es una regresión,
hacer la regresión a la etapa sádico-anal es quitarle lo erótico, desmezclarlos, ¿sí? Esa es la hipótesis freudiana, y eso es lo que hace que el componente agresivo es lo que se encuentra principalmente en el síntoma, ¿sí? Entonces dice, espérenme. El forzamiento de la regresión significa el primer éxito del yo en la lucha defensiva contra la exigencia del libido. En este punto es ventajoso distinguir entre, bueno, la defensa, que es más amplio que la represión, ¿no? Quizás en la neurosis obsesiva se discernía con más claridad que en los casos normales y en los histéricos, que el complejo de castración es el motor de la defensa. Bueno. La destrucción del complejo de Edipo se agrega la degradación regresiva de la libido, el superyo se vuelve particularmente severo y desarmado, perdón, hoy estoy mal, y desamorado, el yo desarrolla en obediencia al superyo elevadas formaciones reactivas de la conciencia moral, la compasión y la limpieza, ¿sí? Entonces, Freud ya se encuentra con el resultado, ahora está haciendo la lectura de cómo podría ser eso. Entonces, esa desmezcla pulsional permite pensar por qué el componente agresivo es lo que predomina, por qué el superyo se vuelve severo y por qué el yo está en relación a ese superyo severo con esas formaciones reactivas, ¿sí? Bien, después dice, estas formaciones reactivas son un nuevo mecanismo de defensa. Después dice, aparece el periodo de latencia, la defensa contra la tentación onanista parece ser considerada la tarea principal, ¿no? Ahí aparecen estos síntomas de carácter ceremonial, y luego viene la pubertad, que aparece esta nueva oleada, la organización genital se reinstala con fuerza, ¿sí? El desarrollo sexual de la infancia prescribe la orientación, ¿ah? Por tanto, por una parte, vuelven a despertar las mociones agresivas iniciales, y por la otra, un sector más o menos grande de las nuevas mociones libidinosas se ve precisado a marchar por las vías que prefiguró la regresión, ¿sí? Entonces, la lucha contra la sexualidad continúa en lo sucesivo bajo las banderas éticas, o sea, bajo las barreras del superyo. Entonces ya, uno podría decir, la regresión bajo la desmezcla pulsional le va a imprimir, ¿sí? El carácter a la lucha defensiva aún después en la pubertad, ¿sí? Y por eso dice que, bueno, después dice esta cuestión de que solo aparece el pensamiento, ¿sí? ¿Por qué solo aparece el pensamiento? Que le ha quitado toda la cuestión libidinal, ¿sí? Okay. Miren, eso está en la página 111, ¿sí? Cuando dice, el superyo persevero se afirma con energía tanto mayor en la sofocación de la sexualidad, tanto que en ella ha adoptado unas formas tan repelentes. Así, en la neurosis obsesiva, el conflicto se refuerza en dos direcciones. Lo que defiende ha devenido más intolerante, el mecanismo de defensa se vuelve más intolerante, y aquello de lo cual se defiende más insoportable. Y ambas cosas por el influjo del factor de la regresión libidinal. ¿Por qué? Porque ahí está el yo bajo la égida del super yo, entonces lo que tiene que, lo que reprime o lo que defiende, mejor dicho en esos términos, se vuelve más insoportable, perdón, más fuerte, digamos, menos tolerable, y de lo que se defiende es más insoportable. Entonces después dice, página 111. Podría hallarse pie para contradecir muchos de nuestros supuestos en la circunstancia de que la representación obsesiva desagradable deviene en general consciente. Empero no hay duda alguna de que antes se ha atravesado por el proceso de represión. Estamos de acuerdo, eso ya lo decía Freud, ¿no? Por el desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, en la neuropsicosis y defensa, ¿sí? Por el falso enlace con otra representación, esta representación, la original, la que había que reprimir, puede estar en la conciencia, a diferencia de la representación reprimida en la histeria, que quedó sepultada en el inconsciente, ¿sí? En la mayoría de los casos, el texto genuino de la emoción pulsional agresiva no se ha vuelto notorio para el yo. Hace falta un buen tramo de trabajo analítico para hacérselo consciente. Lo que ha irrumpido hasta la conciencia es, por regla general, solo un sustituto desfigurado de una imprecisión onírica y nebulosa, o vuelto irreconocible mediante un absurdo disfraz. Si la represión no ha roído el contenido de la emoción pulsional agresiva, ha eliminado en cambio el carácter afectivo que la acompañaba. Así la agresión,
ya no aparece al yo como un impulso, sino, dicen los enfermos, como un mero contenido de pensamiento que los deja fríos, ¿sí? Porque a lo mejor se le ocurre ese deseo de muerte, por ejemplo, hacia el otro, ¿sí? Pero como no está con la carga afectiva, lo puede decir e incluso se puede sorprender de tener ese pensamiento y se los deja fríos, ¿sí? Bueno, después está la explicación de la conciencia de culpas, ¿no? Dice, ocurre que el afecto ahorrado a raíz de la percepción de la representación obsesiva sale a la luz en otro lugar, ¿sí? Entonces, esa idea inicial de ojalá el otro se muera, por ejemplo, ¿sí? Aparece, dice Freud, puede estar ahí, pero no, como está quitado el afecto, no le causa gran cosa, ¿sí? Entonces dice, el afecto ahorrado a raíz de la percepción de la representación obsesiva sale a la luz en otro lugar. El superyo se comporta como si no se hubiera producido represión alguna, como si la emoción agresiva le fuera notoria en su verdadero texto y con su pleno carácter de afecto, y trata al yo de la manera condigna a esa premisa. El yo, que por una parte se sabe inocente porque no sabe de esa representación, ¿sí? Porque está reprimida, debe por otra parte registrar un sentimiento de culpa y asumir una responsabilidad que no puede explicar. Y eso le viene del superyo, porque el superyo sí sabe el texto, dice. ¿Sí? Entonces la conciencia de culpa siempre está ligada al superyo. ¿Sí? Ahora bien, el enigma que esto nos propone no es tan grande como parece a primera vista. La conducta del superyo es enteramente comprensible. La contradicción dentro del yo nos prueba solamente que por medio de la represión él se ha clausurado frente al ello, en tanto permanece accesible a los influjos que parten del superyo. Está ¿Sí? yendo re Muy rápido. rápido. Bueno, pero está en el texto, pensé que algo lo tenía. No, ahí lo que me interesa es que la conciencia de culpa está ligada al super yo, ¿no? Entonces Freud dice, el yo se sabe inocente, pero tiene un sentimiento de culpa, ¿sí? Es lo que hace que Freud le diga al hombre de las ratas, usted es culpable, ¿sí? Cuando él dice, ante algo que no hizo, ¿sí? Él se tacha de criminal. Entonces Freud dice, bueno, y Freud dice, a diferencia de lo que le dirían los amigos de no hiciste nada, quédate tranquilo que no hiciste nada, Freud supone que si se siente culpable, por algo es. O sea que está reprimido eso, pero la emoción del sentimiento de culpa que viene del superyo está ahí presente. Vuelvo, dice, el yo que por una parte se sabe inocente debe por la otra registrar un sentimiento de culpa y asumir una responsabilidad que no puede explicarse. Y ahí Freud le explica, la conducta del superyo es enteramente comprensible. La contradicción dentro del yo nos prueba solamente esa contradicción, ¿no? Que sabe que es inocente, pero se siente culpable. Dice, esto prueba que por medio de la represión él se ha clausurado frente al ello, frente a esa representación insoportable, en tanto permanece accesible a los influjos que parten del superyo. ¿Sí? El problema que a continuación se plantea, el de saber por qué el yo no busca sustraerse también de la crítica martirizadora del superyo, queda eliminado con la información de que eso es efectivamente lo que sucede en una gran serie de casos. De hecho, hay neurosis obsesiva sin ninguna conciencia de culpa. El yo se ahorra percibirla mediante una nueva serie de síntomas, acciones de penitencia, limitaciones de autopunición. Ahora bien, tales síntomas significan al mismo tiempo satisfacciones de emociones pulsionales masoquistas que también recibieron un refuerzo desde la regresión, ¿no? Entonces, el problema es, uno podría decir, el mecanismo que usa, que es la regresión y la desmezcla pulsional, le genera nuevos problemas a la neurosis obsesiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a aparecer, primero porque queda bajo esa crítica martirizadora del superyo y bajo eso sádico anal, ¿sí? Que ahí supone que el superyo se vuelve más severo, ¿sí? Bien, pero además de eso, el problema que le trae es que el superyo, en esa crítica martirizadora a la cual el yo se somete, ¿sí? Eso para el superyo genera satisfacción. Cuanto más renuncia, recuerdan eso en Freud, ¿no? Cuanto más renuncia, en términos del superyo, más satisfacción. Entonces genera una nueva satisfacción y entonces hay que generar nuevos síntomas o nuevos mecanismos de defensa para resolver eso que el mecanismo original, o digamos el primero que es este de la regresión y la desmezcla pulsional, la regresión por la desmezcla pulsional no resuelve. ¿Sí? Entonces, es lo que ustedes habrán trabajado como la lucha defensiva secundaria. ¿Sí? El síntoma obsesivo no resuelve el problema. ¿Sí?
A diferencia de la histeria, vieron que Freud dice, página 110, dice, podemos admitir como un nuevo mecanismo de defensa junto a la regresión y a la represión las formaciones reactivas que se producen dentro del yo, del neurótico obsesivo, y que discernimos como exageraciones de las formaciones normal de carácter, ¿no? Parecen faltar en la histeria o ser en ella mucho más débiles. En una ojeada retrospectiva obtenemos así una conjetura acerca de lo que caracteriza el proceso defensivo de la histeria. Parece que se limita a la represión. En efecto, el yo se extraña de la emoción pulsional desagradable, la deja librada en decurso dentro del inconsciente y no participa de los ulteriores destinos. Por cierto que esto no puede ser correcto así, de manera tan exclusiva. Síntoma histérico significa al mismo tiempo el cumplimiento de un reclamo punitorio del superyo, quizás deba de, bueno, entonces no podría decir, en el mecanismo de represión de la histeria, ¿sí?, el síntoma, digamos, la representación va para el inconsciente y se inerva la contrainvestidura, podríamos decir, que inviste el mecanismo, digamos, la conversión histérica, resuelve ahí el síntoma. El síntoma resuelve esa emoción pulsional que molesta. En la neurosis obsesiva no. Y entonces aparecen nuevos mecanismos de defensa. Por ejemplo, como la formación reactiva. ¿Sí? Entonces yo no sé si es que fuerza su teoría. Él encuentra, digamos, en esto que dice al principio, ¿no? Freud lo tiene que explicar por esto que dice en la página 107, ¿sí? Los síntomas de la neurosis obsesiva son en general de dos clases y de contrapuesta tendencia. O bien son prohibiciones, medidas precautorias, penitencias, vale decir, de naturaleza negativa, o por el contrario son satisfacciones sustitutivas, hartas veces con disfraz simbólico, ¿no? Entonces eso se encuentra Freud. Además que se encuentra de esa agresividad que supone el carácter obsesivo, ¿sí?, que muchas veces está bajo la forma de las formaciones reactivas, ¿sí? Entonces, Freud tiene que explicar eso, cómo esos síntomas que son de prohibición generalmente aparecen como satisfacción sustitutiva. Y entonces él lo explica mediante esta lógica metapsicológica. Piensen que está en inhibición, síntoma de angustia, que implica muchas cosas en Freud, ¿no? Ya no es el esquema sencillo de la representación y el afecto, ¿no? Freud ahí ya tiene la pulsión en juego, tiene la libido, que ya no es solamente la energía que recorre las representaciones, podríamos decir, y además tiene la teoría de la angustia, y además tiene el problema, o no el problema, sino que efectivamente la represión no es el único mecanismo, ¿no? Porque uno podría decir, efectivamente, decir que el síntoma obsesivo se limita a hacer un desplazamiento o un falso enlace, ¿no? Entonces se le quita el afecto a la representación insoportable, inconciliable para el yo, que eso creo que son los términos de Strachey y eso, la representación inconciliable para el yo, se le quita el afecto, va a parar a una representación otra, ¿sí? Y entonces no hace falta ir hacia al inconsciente porque la representación quedó quitada de su afecto original. Pero lo que se encuentra Freud es que los síntomas siguen, que se necesitan ceremoniales, que no alcanza con eso, que el ceremonial va a necesitar otro tipo de acción obsesiva, ¿sí?, que no alcanza con el pensamiento obsesivo. Entonces eso es como Freud intenta explicar, porque además, como dice al principio de este capítulo, Freud quiere estudiar la formación de síntoma y la lucha secundaria del yo contra el síntoma, ¿sí? Y uno podría decir, el obsesivo gasta mucha energía en esa lucha secundaria. En la histeria parecería que no. ¿Por qué? Porque es el síntoma conversivo está en ese lugar sosteniendo la represión. Mientras está el síntoma no se entera. Ahora, en la neurosis obsesiva sí se entera. De esta manera, con la conciencia de culpa, con los reproches, con el super yo severo, con la necesidad de poner cada vez más mecanismos de defensa porque ese original le trajo más problemas que soluciones. No sé si ahí te respondo. Sí, puede ser. Otra pregunta, por ejemplo, Sí. esto que decías vos que Freud se encuentra con la agresión del neurótico obsesivo, ¿no? Por Sí. ejemplo, en El hombre de las ratas, bueno, lo ves en un par de fragmentos. Sí. Se refiere también, por ejemplo, yo lo hago referencia cuando por ahí lo insultas, Freud, ¿viste? Ese tipo de cosas. Sí.
Pero también la conciencia de culpa y esto del super yo, ¿a esa agresividad también se refiere? Sí, porque uno podría decir que es cierta agresividad vuelta hacia el yo. Ujú. Esa severidad está puesta en el yo mismo, digamos, ¿no? Por eso está esta cuestión de querer matar, vieron cuando dicen matar a Dick, ¿no? A Dick, que es el cerdo, que es, no sabe si es el otro o él, y termina él corriendo, subiendo una montaña, haciendo una hazaña para... ¿Y quién es matar al gordo? ¿Es matar al otro o matar el gordo que hay en él? ¿No? ¿Vieron esa escena que se relata? Sí, o el insulto a Freud. O esa estructura, que después Lacan le da otra lectura, esa estructura que se arma donde esa agresividad, digamos, por ejemplo, esto del insulto, cuando el padre supuestamente lo reta por un desaguisado sexual, como dice ahí, o lo reta, aparece el insulto, ¿sí? Aparece el insulto hacia el padre, aunque no sepa insultar. ¿Sí? Que es un modo de hacer algo con eso, ¿sí? Pero en el síntoma obsesivo aparece eso, y además aparece esa contradicción, como alguien que tan pulcro, tan ético y tan moral tiene una conciencia de culpa terrible, siendo que no hizo nada. O ese fenómeno mínimo, chiquitito, de la neurosis obsesiva, que pasa algo y piensan que lo van a culpar, aunque no haya estado ahí, no estuvo nunca ahí, pero tiene miedo que le digan que fue él. O se adelanta. El otro día alguien me contaba una escena, en un examen presencial, ¿no? De otro mundo, pero un examen presencial. Pasa una situación donde hay una situación extraña donde puede deducirse que alguien se está copiando. Esa persona se adelanta y levanta la hoja y dice, alguien se le cayó, agarra la hoja que no era de él. ¿Se entiende? Agarra la hoja que no era de él y dice, esto está en el piso, no sé de quién es. Entonces le empiezan a culpar a él. ¿Te estás copiando? Le dicen. No, no me estoy copiando, la vi en el piso y la quería entregar, ¿no? O sea que hay, digamos, ¿por qué se siente culpable de algo que no hizo? Por las dudas, ¿no? Flor, Sí, esto es un poco ahí en Inhibición, Síntoma y Angustia, en el capítulo 3, hay una sí, parte donde habla del primer acto de la represión y después dice que la segunda parte lo menciona como que es un epílogo escénico que puede, como que continúa su lucha contra el síntoma que, durante un montón de tiempo. Y sí. entonces ahí explica como dos caminos, que uno es el de la ganancia secundaria de la enfermedad, que dice que liga el síntoma así, y el otro es la perturbación parte del síntoma. ¿Es Sí. esto lo que estás diciendo, esto de la defensa secundaria? Sí, eso es cuando se vuelve una satisfacción, la defensa secundaria, sí. No, Okay. pensé que decías por el beneficio secundario. Sí, sí, es la defensa secundaria, es la necesidad de agregar algo a ese mecanismo porque ese mecanismo sigue produciendo satisfacción. Porque el síntoma después se vuelve satisfacción sustitutiva. Y entonces ya no tiene que luchar contra estas mociones, pero tiene que luchar contra eso que se le vuelve insoportable de vuelta, porque toca la esfera de las mociones pulsionales insoportables. Que, por ejemplo, en la histeria quedaría como más encapsulado, lo que decías En la antes. histeria no necesita, porque pasa que acá está todo en juego la cuestión de la contrainvestidura, que sería bastante largo explicarlo, y no sé si ustedes cuánto lo trabajaron en Freud, pero la hipótesis que ahí Freud tiene es la contrainvestidura, ¿no? Entonces efectivamente, la conversión logra, digamos, ser una buena solución de compromiso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabe nada de eso, solo que la pierna no le funciona. Pero de la representación original no tiene ni idea, porque fue a parar al inconsciente y la pierna se queja de la pierna. Y si no es por el trabajo asociativo que Freud hace, por ejemplo, de la familia no marcha, con todo ese término, Stecken, todos los términos que Freud va usando ahí, el yo no tiene ni idea de eso. Sabe que le duele la pierna, o que la pierna no marcha, o tiene una parálisis motriz en el brazo, ¿sí? Ah, pero resulta que justo la pierna que no anda es donde se le apoyó el cuñado, la pierna, o no sé qué, ¿sí? Okay. Pero hay que hacer un trabajo asociativo para eso. Claro, pero es como resolutivo para el síntoma, digamos, o sea,
al yo no le trae problema, no necesita una lucha secundaria del yo contra el síntoma. A eso se refiere. Miren, eso está en la página 94. No sé si era esto a lo que te referías, Valentina, cuando dice: una comparación que nos es familiar desde hace mucho tiempo considera el síntoma como un cuerpo extraño que alimenta sin cesar fenómenos de estímulo y de reacción dentro del tejido que está inserto. Sin duda, la lucha defensiva contra la emoción pulsional desagradable se termina a veces mediante la formación de síntomas. Hasta donde podemos verlo es lo que ocurre sobre todo en la conversión histérica. Pero la regla general, la trayectoria es otra. El primer acto de la represión sigue un epílogo escénico prolongado que no termina nunca. La lucha contra la emoción pulsional encuentra su continuación en la lucha contra el síntoma. Esta lucha defensiva secundaria nos muestra dos rostros. Por una parte, el yo es constreñido por su naturaleza a emprender algo que tenemos que apreciar como intento de restablecimiento o reconciliación, ¿no? Que es eso que el yo siempre trata de hacer al síntoma egosintónico, ¿sí? Que esté acorde, que le sirva al yo para algo, ¿sí? El yo es una organización, se basa en el libre comercio y en la posibilidad de influjo recíproco en todos sus componentes. Así se comprende que el yo intente además cancelar la ajenidad y el aislamiento del síntoma, aprovechando toda oportunidad para ligarlo de algún modo, ¿sí? Bueno, pues ahí habla el síntoma ya está ahí, no puede ser eliminado, ahora se impone avenirse a esta situación y sacarla la máxima ventaja posible, ¿sí? Así el síntoma se funciona cada vez más con el yo, sí. Es eso. Era eso, ¿no? Algo que quizá como que me quedó ahí, o sea, pensándolo ahora es, o sea, que él dice que por regla general la trayectoria es otra. Esto es, por regla general para las neurosis o más para la neurosis obsesiva, sería. La neurosis obsesiva. En realidad, en estos piensen que acá está comparando siempre la neurosis obsesiva con la histeria y con la fobia. Y con la histeria de angustia, ¿no? Que es el término que le termina poniendo a la fobia, ¿sí? Que cuando veamos fobia podemos retomarlo. Lo que sí es, viste, en la página 96 dice: la lucha defensiva secundaria contra el síntoma es variada en sus formas, se despliega en diferentes escenarios y se vale de múltiples medios, ¿no? Efectivamente, en la neurosis obsesiva tiene otro escenario. ¿Por qué? Porque el mecanismo defensivo, por eso les decía, es distinto. Porque la histeria no regresiona a la etapa sádico-anal. Es verdad que uno puede decir, ¿y por qué regresiona a la etapa sádico-anal? Bueno, lo que pasa es que Freud tiene esa idea siempre cuando se le pregunta el por qué, ¿no? La pregunta del origen. Freud supone que hay un factor constitucional, ¿no? Que es esta endeblez de la etapa fálica, y si hay endeblez de este lado en lo constitucional, hay cierta fijación libidinosa o cierta satisfacción que se ha encontrado en la etapa sádico-anal de la neurosis obsesiva que la histeria no. Ahora, ¿por qué es eso? Bueno, hay un texto que se llama, por ejemplo, La elección de neurosis, que Freud se tiene que preguntar, ¿por qué hay una elección de neurosis? ¿Por qué alguien es histérico y por qué alguien es neurótico obsesivo? ¿No? Bueno, Freud siempre va a terminar ahí, va a parar a los factores constitucionales. Al factor constitucional y a lo accidental, ¿no? Esta idea que tiene de, bueno, ciertos encuentros traumáticos favorecen a la histeria y otros a la neurosis obsesiva. En una época Freud también tenía cierta bipartición sexual, ¿no? Histeria para mujeres, neurosis obsesiva para varones, cosa que me parece que habla más de la época de Freud que de la estructura, digamos, ¿no? Pero a grandes rasgos, sí, la lucha defensiva secundaria en la histeria termina en el síntoma de conversión, y en la neurosis obsesiva, como aparece, digamos, estos síntomas que le traen problemas al yo, sobre todo porque el super yo ahí sigue alimentando la satisfacción sustitutiva, bajo esa forma superyoica, tiene que volver a poner nuevos mecanismos de defensa. Por ejemplo, la formación reactiva. Está bueno después, Flor, cuando a mí me sirve más explicar todo esto o entender todo esto a partir de Lacan. Digamos que le da una vuelta distinta a partir de los significantes que no están inscritos y qué sé yo, y está bueno entenderlo por ahí también.
Sí, Lacan le da una vuelta, en realidad lo anal no lo toma por el lado sádico anal, digamos, de la agresión, sino que lo toma por el lado de la demanda anal, que eso lo vamos a ver después, ¿no? O sea, la relación a la demanda es distinta en una neurosis que en otra, ¿sí? Y uno podría decir, en la neurosis obsesiva, la demanda anal, que hay que explicar qué dice Lacan con eso, qué quiere decir Lacan con eso, le da otro factor. Pero es cierto también que en todo ese esfuerzo de la primera época de Lacan, ¿no? Digamos, de darle tanto valor al significante, se pierde un poco a esto que es bastante rico en Freud, que es la cuestión pulsional, que es ineliminable en el síntoma y en el tipo de presentación clínica, digamos, ¿no? Porque además es lo que más resiste, porque además es un problema, como pensemos, la neurosis obsesiva es un tipo de tratamiento de pensamiento, ¿no? Porque piensan todo y calculan todo y quieren, Lacan lo dice así en el seminario 5, quieren reducir todo al significante, el neurótico obsesivo, ¿no? O la neurótica, la neurosis obsesiva, decir así para que no quede sexuado, digamos. La neurosis obsesiva quiere reducir todo a lo que puede ser calculable, ¿sí? Que si el tratamiento se olvida de que ahí hay algo pulsional y que además es una satisfacción la que está en juego, podríamos tener el problema de obsesivizar más al obsesivo, ¿sí? Por eso Lacan en algunos lados dice, no hay mejor intervención para un obsesivo que cortarle la sesión, porque seguramente lo que va a despertar es el odio y la agresividad, seguro. Pero además, porque si uno se pierde en la cadena de las representaciones, les puedo asegurar que la impotencia que sienten en ese momento de, no hay salida acá. Porque todo es porque, y cuando le decís no, pero le querés romper la lógica, te dice no, porque. Entonces vos le querés romper esa lógica y dice no, porque. Entonces llega un momento que uno dice, listo, tipo, habla, 3 horas te pueden hablar, nada, digamos, ¿sí? Entonces, es cierto que Lacan es mucho más simple, reduce, aclara, pero por lo menos en los textos que nosotros vemos, Lacan no le está dando tanto valor a esa moción pulsional y a toda esa carga superyoica que, ¿no? Incluso de la conciencia moral que tiene el obsesivo y que a veces hay que tocarla con una intervención que no es solamente la interpretación. ¿Sí? Pero sí, sí, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, claro, no sé quién habla, sí, Victoria, sí. Sí, no entiendo, o no sé si no me quedó claro a mí, por qué si la representación inconciliable no se reprime, o sea, queda en la conciencia, pero sin el afecto, o sea, es más indiferente, cuando siente culpa no sabe por qué es. O sea, si esa representación está. Claro, pero está sin afecto. Entonces le aparece como una idea, pero al no sentir el afecto aparece desplazado como sentimiento de culpa. El afecto va a parar al sentimiento de culpa, Ahí va. que a su vez está alimentado por el super yo. Ok, Porque, ok. viste que ahí No. dice, claro, o sea, es una idea, pero no es la idea lo que le genera culpa, sino está desplazada la culpa, porque el afecto está desplazado a otra representación. Gracias. Eso. Perdón, una pregunta que no Sí. sé si ya la ibas a hablar, pero hablando justamente de Lacan y demás, el último audio, entré unos minutos tarde, así que tal vez te lo preguntaron, pero bueno, yo te lo pregunto igual. El audio que hiciste vos, que es como de esta Sí. semana, sobre el deseo insatisfecho y el deseo inexistente, creo. Imposible. Imposible. Como que no termino de entender el insatisfecho, como que no termino de cerrarle la idea a la histeria. Bueno, No sé ahora voy si con eso, porque habíamos dicho que quizás ese lo dejábamos para la semana que viene, porque ok. fue esta semana y quizás todo no, pero si llegamos, digo algunas cosas para que puedan escuchar la clase o leerlo y orientar en eso. Ahora lo digo. Bien, después están, no sé si vieron que en el capítulo, después el capítulo que sigue, perdón, del 5, que ahí tienen dos, Freud ahí agrega como 2 actividades, dos tipos, ¿no? de defensa, ¿sí? Que son
subrogados de la represión, dice, y que son técnicas auxiliares de la represión, y que es el aislamiento o el anular lo acontecido, ¿no? Que son dos formas de mantener, como dice, la represión, ¿no? Por eso dice que son técnicas auxiliares. Ahí otra vez tenemos, ¿no? No alcanza con la represión, con el mecanismo de defensa, es necesario técnicas auxiliares y agrega estas dos, ¿sí? El aislamiento y el anular lo acontecido, ¿sí? Bien, el anular lo acontecido, Freud dice que la mayor parte de las veces lo encuentran en el síntoma en dos tiempos, ¿sí? Que es como el de poner y quitar la piedra, ¿sí? Lo que Freud dice, lo que el obsesivo no se da cuenta es que cuando quitó la piedra, no es que anula que la haya puesto, ¿sí? O sea, la puso y la quitó, ¿sí? Y habla de una técnica motriz de defensa, ¿sí? No es de pensamiento, es motriz, ¿sí? Freud dice como si intentara cancelar el pasado, ¿sí? Bien. Y muchas veces la duda está acompañada de este anular lo acontecido, ¿no? Pero acá es un mecanismo motriz. Sí, perdón. Perdón, ¿en qué página estamos ahora? En el la capítulo 5, 114. ¿no? Capítulo Perfecto. 6 de Inhibición del Sistema de 6, Angustia, 114. ¿Sí? Y listo, el otro, gracias. No, y el y otro es pienso el que, aislamiento. Sí. perdón, no, que el síntoma, el sentimiento de culpa también es alguna forma de anular lo como la intención de anular lo acontecido, como no quise hacer eso, o no, como que es Más o una... menos, no, porque el sentimiento de culpa es un sentimiento que muchas veces ni siquiera, no es el sentimiento de culpa genuino, ¿no? De vos sabés que hiciste algo y sentís culpa. Generalmente sienten culpa sin saber por qué, ¿sí? En la neurosis obsesiva. Lo que Freud dice acá es un tipo de esto de poner y quitar la piedra, o prender y apagar la luz, ¿no? O hacer algo y después decir, no sé, o mandar un mensaje y borrarlo, ¿sí? Por eso dice que es una técnica motriz, que es eso, de querer anular lo acontecido como si el acto 1 no hubiera sucedido. Y Freud dice, sucedieron los dos. Es más como hasta un pensamiento mágico, pero en la esfera motriz, ¿sí? Por eso dice que es una técnica auxiliar de la represión. Lo que vos decís podría ser, pero en términos freudianos no es así, es una técnica auxiliar, ¿sí? Y el otro que también se produce en la esfera motriz, que es el aislamiento, ¿sí? Entonces, hay una pausa entre dos situaciones, ¿sí? Vieron, eso está en la página 115, se interpone una pausa en lo que no está permitido que acontezca nada, ¿sí? Dice, la vivencia no es olvidada, pero se la despoja de su afecto y sus vínculos asociativos son sofocados o suspendidos, de suerte que permanece ahí como aislada y ni siquiera se la reproduce en el circuito de la actividad del pensamiento. Se pone una pausa y entre A y B no pasa nada. Yo recuerdo un paciente que en el diván, cuando algo importante había dicho o estaba por decir, se quedaba dormido. Se quedaba dormido. Aislamiento. ¿Sí? Y entonces es una manera de cortar la asociación entre una representación y otra, podríamos decir, ¿sí? Pero está en esta forma de la técnica auxiliar, en esta esfera motriz. Hay una pausa, se detiene, ¿sí? Se puede pensar que es como un pseudo acto. O sea, Sí, 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 sí. Pero ¿por qué la esfera motriz? Si digamos no hay un acto, sino justamente... Bueno, pero está en el campo de la motricidad, digamos, no es solamente el pensamiento, no es solamente un blanco mental. Por eso le decía, por ejemplo, se queda dormido. O no hace nada, se queda un rato sin hacer nada. Dice, el aislamiento motriz está destinado a garantizar la suspensión de ese nexo en el pensamiento. ¿Sí? Entonces les decía, estas son dos formas más de encontrar esa lucha defensiva secundaria que tiene que enfrentar el yo con el síntoma, ¿sí? Que no alcanza con el mecanismo de la represión. ¿Sí? Flor, Sí. recién tuve
hace un rato práctico y me quedó algo picando, digamos. Si lo pensamos desde la dirección de la cura de un neurótico obsesivo, ¿no? Sí. Todo este armado que tiene en el pensamiento, digamos, la dirección de la cura no tendría que pasar tanto por definir una acción, sino por modificar su posición subjetiva, o estoy diciendo cualquier cosa. No, sí, depende de que se llame modificar su, o sea, lo que uno podría decir, lo que hay que ubicar es efectivamente la posición subjetiva, la cuestión de las asociaciones, digamos, efectivamente es un problema poner a asociar al obsesivo, porque es un terreno donde se siente seguro, al contrario, hay que romper esos falsos enlaces, podríamos decir, ¿no? Y tampoco la acción por la acción, ¿no? Como si alguien duda y procrastina, ¿no? Que es típico de la neurosis obsesiva. Entonces hay que empujarlo a actuar porque eso resolvería. No necesariamente, no es solamente la conducta. Entonces sí, efectivamente, la posición que tiene eso y qué es lo que no quiere enfrentar, podríamos decir, ¿no? Que nunca es la acción, ¿no? La acción por la acción, sino lo que esa acción representa, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, esto del hombre de las ratas que tiene que decidir. Y Freud dice, decide enfermarse, ¿no? Cuando tiene que dar un paso, prefiere enfermarse. Y eso se puede ver, es enfermarse como una acción motriz, o no, nada que ver. No, me parece que es la solución por el síntoma, digamos, ¿no? La imposibilidad de realizar un acto, entendiendo acto en el término más psicoanalítico, digamos, ¿no? Que es asumir cierto deseo, podríamos decir, ¿no? Pero Sí, no pero son los digamos términos que Freud tiene acá en juego, ¿no? claro, pero al hombre de las ratas, digamos que le sirvió esto del pago de la deuda y saber y terminar y cerrar esa acción. Sí, pero después sí, pero no es una solución que se curó, ¿no? Está bien, hace todo ese movimiento de pagar y todo eso, pero eh, la neurosis obsesiva está ahí, digamos, y su padecimiento está ahí, ¿no? Por eso, pero la dirección de la cura, que es no es pasaje al acto, pero como llevarlo a hacer, a encontrarse con su deseo? Digo, Sí, que muchas veces puede coincidir con un acto o no. Ahora cuando trabajemos Lacan podemos ubicar algunas cosas más, pero la cuestión es que deje de actuar en relación a esas demandas superyoicas, por ejemplo. Pasa que no son, acá Freud está tratando piensen, yo quiero que estudien los textos en relación a lo que los textos quieren decir. Estos dos textos, en principio, Inhibición, síntoma de angustia, lo que Freud quiere hacer es elucidar el síntoma obsesivo, ¿no? Ver cómo está compuesto el síntoma obsesivo, cómo se constituye, qué problemas les trae el yo, qué instancias están, digamos, en juego, el super yo, el yo y el ello, cómo juegan en esas instancias, y qué, digamos, Freud acá no está mucho hablando ni de dirección de la cura, ni la posición subjetiva, ni si decide enfermar o no. Acá Freud dice, yo tengo este síntoma, quiero ver de qué está hecho, ¿sí? Y quiero ver por qué el yo tiene que seguir poniendo mecanismos de defensa para mantener la represión, ¿sí? Este texto quiere decir eso. Si quieren, ahora vamos a, por ejemplo, la lectura que hace Lacan del hombre de las ratas y ubicamos algunas cosas, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, perdón, una Sí. consulta. Estas dos técnicas auxiliares vendrían a tener más que ver con el segundo momento defensivo, digamos, del yo. O sea, Sí, como la podríamos formación decir educativa. con la lucha defensiva secundaria, Ok, perfecto. ¿sí? Pero en realidad, sí, porque son técnicas auxiliares de la represión. O sea, sirven para mantener la represión. Y son actividades que el yo tiene que emprender para mantener la represión, que efectivamente no alcanza en la neurosis obsesiva. ¿Sí? Sí.
El mecanismo y la conformación del síntoma obsesivo y cómo se va armando en estos tiempos libidinales, digamos, en la constitución libidinal del sujeto, ¿sí? Con un Freud avanzado, por eso les digo, ya está en la metapsicología, ¿sí? Y ya esa cuestión de que la angustia ya tiene un lugar distinto en su teoría, o tiene un lugar central. La relación entre el complejo de castración y la represión tiene toda tiene que volver a pensar Freud esa relación, ¿sí? Sí, sí, no, por eso les decía que es importante que acá piensen eso que dice Freud al principio, la relación entre el síntoma y la lucha defensiva que tiene que, digamos, emprender el yo frente al síntoma, ¿sí? Y la conformación y toda la explicación metapsicológica de la constitución del síntoma obsesivo, ¿sí? De la regresión bajo la desmezcla pulsional. Y es esa desmezcla pulsional lo que da cuenta de por qué hay un superyo tan severo en la neurosis obsesiva. Sí, y la clase creo que la dio Adriana Bugakov, ¿no? Me parece que si es la misma del año pasado, está bastante clara, digamos. Eh, eh, Bueno, por eso digo, ahí Freud está tratando de dilucidar la conformación del síntoma en relación, por ejemplo, por eso les decía, él ya tiene la teoría de la angustia, de inhibición del sistema de angustia, ya tiene la relación que hay entre yo, superyo y ello, ya no es solamente afecto, sino que es una emoción pulsional, y cómo el yo tiene que reaccionar ante esa emoción pulsional. Traten de leerlo en esa clave y de cómo se constituye el síntoma obsesivo con sus tiempos, así como por eso les decía, en neuropsicosis y defensa, ustedes ven la trayectoria típica de la neurosis obsesiva, ¿sí? A veces coincide, perfecto, no coincide, son dos momentos distintos en Freud y son los momentos de la evolución de su propio desarrollo teórico, con los elementos que va incorporando Freud, ¿sí? Vamos a ver que Qué en bueno, Lacan también hay distintos elementos, sí. esto que dijiste del afecto pensado como emoción pulsional, yo realmente no lo había pensado nunca así, pero claro, son las dos caras, el pensamiento, la representación, ponele, y lo pulsional en el afecto. Sí, porque viste que dice la exigencia libidinal del complejo de Edipo, ¿sí? Entonces ahí hay una exigencia libidinal del sujeto, que el sujeto no tiene con qué responder en esa etapa fálica, ¿sí? Porque además piensen que es el momento de la instauración del superyo, el superyo es el heredero del complejo de Edipo, digamos, le faltan algunas cuestiones como para poder responder a esa exigencia. Y uno podría decir, esa imposibilidad es estructural, por eso les decía, no es solamente por si es más constitucional la endeblez de la etapa fálica o la situación traumática a la que se enfrenta el niño o la niña, sino que ahí hay algo estructural que es que efectivamente lo psíquico y la exigencia libidinal no están hechas del mismo material, entonces no se reabsorben bien nunca. Siempre hay una falla en el encuentro de esas dos cuestiones. Siempre hay un fracaso. Eso que después la gamba llamar no hay relación sexual, la podríamos ubicar también ahí, ¿no? ¿Qué exigencia libidinal puede ser bien respondida? ¿Sí? ¿Cómo se responde? ¿Sí? Pues no se puede responder porque a lo mejor no está desarrollado el aparato genital para responder. Hay prohibiciones de la cultura, se llama prohibición del incesto, o sea, está hecho de dos materiales distintos. Y me parece que Freud lo pescó siempre eso, ¿no? Es lo mismo que planteamos al principio, digamos. No hay objeto para la pulsión. Si hubiera objeto para la pulsión, cuando llegara la etapa fálica, tenemos el objeto fálico, acá tenemos, entonces cada momento, el objeto con la exigencia del externa se complementan bien y andamos cada uno por nuestro lado, satisfaciéndonos, digamos, ¿no? Como anda el animal, digamos, con su objeto incorporado por el instinto. Entonces, me parece que sí, efectivamente, es esa exigencia libidinal que le impone un trabajo al aparato cuando el aparato, con lo que tiene para responder, es con lenguaje, no es con necesidad o con el objeto adecuado. Entonces ahí se arma esa fractura, ¿no?
Lo que es como un poco desesperante, que es un comentario bastante obsesivo, es que desespera un poco como que no hay como, ¿y con qué parte de la teoría vamos? ¿Entendés? Como si uno tiene que Con ir, todas las partes, porque no hay, o sea, piensen, si fuera solamente un sistema clasificatorio, la psicopatología, nosotros tendríamos elementos para clasificar. Entonces, ¿entra acá o no entra acá? ¿No? ¿Entra o no entra? Bueno, tenemos el problema de los catálogos, porque a veces hay cuadros donde tengo todo esto, pero tengo este puntito del otro cuadro y ¿qué hacemos? ¿No? Pero que cuando uno tiene que, no sé, yo ahora tengo que ordenar mi biblioteca. ¿Cómo la ordeno? Todos los textos de psicoanálisis, eso lo ordeno. Bien. Literatura, ¿cómo la ordeno? Por autores. Bien, por autores. Bien. Ahora, tengo un libro que está este autor y este otro autor, porque es una compilación. Entonces ahí ya no me cierro tanto. Bueno, entonces lo hago por, no sé, por lengua, los autores castellanos, de los autores que son ingleses, de los autores, bueno, pero también puedo tener un libro de cuentos donde hay autores que, bueno, entonces el catálogo de los catálogos, imposible, digamos, ¿no? Bien, entonces, la cuestión esta de, si fuera un sistema clasificatorio, diríamos, bueno, tenemos esto, no sé, el síntoma, bueno, la histeria no existe en el DSM, por ejemplo, pero, no sé, trastorno obsesivo compulsivo, presenta esto, listo. Ahora, la psicopatología lo que supone es efectivamente ver el mecanismo del síntoma, ver cómo está conformado ese síntoma, ver cómo responde, qué sujeto hay en ese síntoma. Bien. Entonces uno podría decir, un caso muchas veces ilumina, por ejemplo, muy fácilmente, no sé si fácilmente, pero nos puede iluminar esta cuestión freudiana, pero no encontramos nada de lo que vamos a ver, por ejemplo, del amo y el esclavo. Bueno, pero no sirve, digamos, si sirve eso, si sirve lo otro, tomamos lo otro, ¿sí? Pero yo les digo, para orientarse, traten de, yo después les voy a pasar un cuadrito de qué trabaja cada texto, como para que ustedes puedan hacer ese trabajo de decir, bueno, si yo quiero pensar la neurosis en términos de deseo y demanda, tengo estos textos. Si yo quiero pensar la neurosis en términos de relación, no sé, de relación pulsional, tengo estos textos, ¿sí? Si quiero pensar la neurosis obsesiva pulsional, pero en Lacan, tengo el seminario 8, ¿sí? Pues lo vamos a ir, no se preocupen. Yo eso se los voy a... Pero sí, como les decía, la neurosis es muy amplia, la presentación es muy distinta, ¿no? Por eso les decía, no es como la histeria, perdón, como la psicosis, que tenemos el fenómeno elemental tan claro, y entonces es más fácil orientarnos, pero sí, porque además tenemos un montón de elementos en juego. Pero sí, no se preocupen, que vamos a organizarlo lo más que podamos, ¿sí? Bien. De los textos de Lacan, del mito individual del neurótico, me parece que ese se puede seguir bastante, la lectura que hace El hombre de las ratas, me parece que lo resume mejor en el otro texto, que es Variantes de la cura tipo, ¿sí? Bien. En Variantes de la cura tipo, ¿alguien quiere hacer una pregunta? No. En Variantes de la cura tipo, el esquema que Lacan está trabajando ahí es lo que es el esquema L. ¿Recuerdan algo del esquema L? ¿Del esquema lambda? Que parece que es una de las variantes del coronavirus ahora, ¿no? Está delta y creo que el lambda es el que sí. Bien, recuerdan este esquema, ¿no? Otro con minúsculas, ahí el otro con mayúsculas, el yo y el sujeto. Esta es la vertiente imaginaria, ¿sí? Imaginaria, ¿están de acuerdo que es la relación con el otro con minúsculas? ¿Sí? Y esta es la vertiente simbólica, que es la relación al otro con mayúsculas, ¿sí? Lacan en estos textos lo que hace es cruzar esas dos líneas en el historial del hombre de las ratas, ¿sí? Entonces, por un lado va a hablar de la determinación simbólica. Eso está en los dos textos, ¿sí? La determinación simbólica, perdonen la letra,
que Lacan dice, lo llama también cadena de las palabras, ¿sí? Piensen las palabras enganchadas en una cadena, ¿sí? Esta determinación simbólica es lo que precedió al nacimiento del hombre de las ratas. Pensemos que cada uno o cada una tiene una historia, ¿sí? Esa historia está hecha de distintas cuestiones, de distintos relatos, ¿sí? Y de alguna manera, en esa cadena de las palabras que son transmitidas por el otro con mayúsculas, ¿se acuerdan en ese tú eres, si ustedes quieren, ¿no? ¿Sí? Que constituyen al sujeto del inconsciente. ¿Me siguen? ¿Sí? En esa cadena de las palabras, ¿sí? Se transmite lo que precedió al nacimiento, ¿sí? Lo que Lacan llama constelación familiar, vieron que lo dice, no sé si lo leyeron, habla de la constelación que, como dice como los astrólogos, ¿sí? La constelación familiar, de lo cual hoy en día ya hay prácticas sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que precedió a nuestro nacimiento? ¿Qué discursos estaban en juego? ¿Sí? ¿Vinimos al lugar de qué en el discurso de los otros que tuvimos, digamos? ¿Sí? Bien, en esa constelación fatídica, dice además, ¿qué es fatídico? ¿Qué es algo fatídico? Como algo del destino. El destino, efectivamente. O sea que esa cadena de las palabras arman algo del destino, de ese destino trágico, ¿no? Que cada uno tiene, digamos, ¿no? Trágico en ese sentido, eso fatídico que va, ya está escrito antes. Hay parte de nuestra existencia que está escrita antes en esa cadena de las palabras, antes de la existencia natural que tengamos en el nacimiento, ¿sí? Bien. ¿Cuál es esa constelación fatídica, esa cadena de las palabras, esa determinación simbólica? Lo que Lacan llama la posición en falso del padre del hombre de las ratas, ¿sí? ¿Cuál es esa posición en falso del padre? Sí, perdón. ¿Qué cosa, la posición qué? La en falso, dice, cierta posición en falso del padre, que es haber elegido por conveniencia. Es el padre el que se encontró en esa situación de elegir entre la rica y la pobre, entre la rica y la amada, podríamos decir. Vieron que dice, en algún momento él sabe que su padre amaba a alguien, pero tenía a la otra, que era la rica, y elige por conveniencia, en vez de ir en pos de su deseo, elige por conveniencia quien le, digamos, está, la que es la madre del hombre de las ratas, ¿sí? Bien. Entonces, esa es lo que después Lacan va a llamar la deuda del padre. Que van a ser dos, la de amor, en este punto, ¿sí? De haber elegido por conveniencia, y las deudas de juego, ¿sí? Que están ambas dos, ¿sí? Bien, esas deudas, lo que Lacan va a decir es que el neurótico obsesivo las imaginariza, o sea, las pone en una novela, y son entendidas, digamos, o esas deudas en realidad se tratan de fallas del padre, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿podría no haber falla del padre? Siempre hay falla del padre, ¿no? Porque efectivamente la persona que va a parar ese lugar de la función paterna nunca va a estar a la altura de la función. Porque no podría hacerlo, porque si fuera el padre, tenemos al padre de Schreber, ¿sí? El padre de la neurosis es un padre en falla, castrado, como ustedes quieran llamarlo, pero hay una falla en la función paterna por estructura. Supongamos que no haya tenido esta historia del hombre de las ratas. Bueno, habrá otra, vayan a buscar, cada uno tendrá la propia, digamos, ¿no? Sería una ilusión pensar que podría haber un padre que sea un otro completo, digamos, ¿no?
Es la ilusión del neurótico esa, querer tener un padre que no tuviera fallas. Bien, ¿por qué no podría decir? Esa falla del padre es ineliminable. Eso también arma dirección de la cura. Porque no es lo mismo que alguien escuche pensando, y sí, la verdad que tu papá o quien cumplió esa función, tutor encargado, qué barbaridad. ¿Ah? Alguien que escucha, lo diga o no lo diga, que sepa que no es ahí donde hay que prestar atención. Porque alguien se puede estar quejando de esta situación, ¿no? Porque no se casó con la mujer que amaba. Y que eso tampoco le garantizaba la felicidad ni que no haya falla, digamos, ¿no? No hay forma, digamos, no hay final feliz, uno podría decir, ¿no? El psicoanálisis tiene esa idea, no hay final feliz, ¿no? Bien, entonces, esas fallas del padre, ¿sí? Frente a esa determinación de la falla del padre, de la deuda del padre, que se imaginariza en esta versión del amor y del juego, ¿sí? Donde efectivamente el padre tiene una posición particular, digamos, ¿no? Pero, por eso les digo, si cada uno o una tiene un padre tutor encargado, le va a encontrar esa falla en algún lado, ¿sí? Lacan dice, frente a esa determinación simbólica está la subjetivación forzada de la deuda, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el neurótico toma a cargo esa falla del otro y se la hace propia. Toda esa historia de pagar la deuda, en el fondo está tratando de pagar esa deuda del padre. Eso es bien de la neurosis, y sobre todo la neurosis obsesiva, ¿sí? Dice Lacan, la subjetivación forzada de la deuda. Se subjetiviza la deuda que en realidad es del otro, ¿sí? O sea que el hombre de las ratas, como todo neurótico obsesivo, toma a cargo las deudas del otro. Después veremos que la histeria hace otra maniobra con eso. Uno podría decir, los síntomas del hombre de las ratas hablan de eso, de esa subjetivación forzada de la deuda, ¿sí? Es en ese punto, podríamos decir, que es lo que Lacan interviene ahí diciendo que la interpretación freudiana, la de que esa cuestión de casarse con la rica o con la pobre, que es la propuesta marital que le hace la madre, ¿no? La madre es la que le dice que se case con la rica al hombre de las ratas, ¿no? Ahí me siguen con el historial, ¿no? Freud le interpreta que eso proviene del padre. Pero cuando la madre le dice lo que se case con la rica, el padre ya está muerto. Ven ahí la intervención freudiana, la interpretación freudiana que Lacan dice es inexacta pero verdadera. ¿Sí? ¿Por qué es inexacta? Porque no está de acorde a los hechos. En los hechos, la que profirió eso fue la madre y además el padre estaba muerto. Pero es verdadera porque toca esta determinación simbólica que siempre está en relación a la verdad. Es una Como verdad que decir, tiene... papá lo hubiera querido así. Claro, y es imputárselo al padre. Entonces, cuando Freud le dice, eso viene de su padre, quiere decir porque toca la verdad de toda esta determinación simbólica, en la que él está tratando de pagar esa deuda. ¿Sí? Entonces, Lacan dice, es inexacta, pero verdadera. Eso está en la página 340. Sí, sí, tiene que ver, porque efectivamente Freud lo que le abre es ese campo de verdad, que todo su síntoma está hablando de esta determinación simbólica que es esta historia de las deudas del padre, ¿sí? Miren, les leo ese pedacito cuando dice, Freud dice, perdón, Freud no, Lacan, creo que es 340, yo tengo otra versión, pero me parece que es la misma. Está hablando de la palabra, ¿no? Siempre que hablamos de la palabra estamos en el campo del otro con mayúsculas, ¿sí? De esa palabra que profiere un tú eres, es esa palabra que viene del otro, ¿sí? Dice, pero si esa palabra es no obstante accesible, es que ninguna verdadera palabra es únicamente palabra del sujeto, puesto que siempre fundándosla en la mediación de otro sujeto como ella opera. Otro sujeto, acá Lacan le dice al otro con mayúsculas, ¿no? O sea que cada vez que se toma la palabra, se está hablando de ese otro con mayúsculas. Entonces dice, en la medida en que el analista hace callar en él,
en el analista mismo, ¿no? El discurso intermedio lo tenemos acá. El discurso intermedio es cuando nosotros hablamos para no decir nada, ¿sí? El sentido común. El sentido común hace que uno no escuche la palabra, porque cuando decimos nos vemos y del otro lado tenemos a alguien no vidente, vos, si el otro vidente te dice si no nos vemos nos tocamos, ¿no? Efectivamente, cuando uno dice nos vemos, no está pensando si el otro ve o no ve, ¿sí? Acá dice Lacan algo parecido. Cuando el analista silencia ese discurso intermedio, o incluso lo podemos poner en términos del seminario 3, cuando el analista silencia la comprensión, ¿sí? La comprensión es, no, porque un padre que hace tal cosa es terrible, sí, es terrible. Porque eso es comprender, digamos, ¿no? Hay padres que no son eso y son mucho peores o mucho mejores, ¿no? Bien. Entonces dice, para abrirse a la cadena de las verdaderas palabras, en esa medida puede colocar en ella una interpretación reveladora. La cadena de las palabras es esta que se juega, perdón, acá, en este nivel del otro con mayúsculas, ¿sí? Bien, entonces dice, Freud comprende el resentimiento provocado en el sujeto por el cálculo que su madre le sugiere en el principio de la elección de una esposa. Que la prohibición que semejante consejo implica para el sujeto de comprometerse en un noviazgo con la mujer que cree amar sea referida por Freud a la palabra de su padre en contradicción de hechos patentes y principalmente de este que priva sobre todos, que su padre está muerto, lo deja uno más bien sorprendido. O sea, que Freud le haya dicho eso viene de su padre cuando el padre está muerto, dice, uno queda sorprendido. Pero se justifica al nivel de una verdad más profunda que parece haber adivinado sin darse cuenta y que se revela por la secuencia de las asociaciones que el sujeto aporta entonces. No se sitúa en ninguna otra parte, sino en lo que llamamos la cadena de las palabras, que por hacerse oír en la neurosis como el destino del sujeto, se extiende mucho más allá que su individuo, a saber que una falta de fe semejante presidió el matrimonio de su padre, ¿no? Ahí está lo que les decía, esperen que cierro acá si se ve, estas fallas de amor, ¿sí? La falta de fe que presidió el matrimonio de su padre, y que esa ambigüedad recubre a su vez un abuso de confianza en materia de dinero, que al hacer que su padre fuese excluido del ejército, lo determinó al matrimonio, ¿no? Bien, eso de que el padre eligió por conveniencia. Ahora bien, esta cadena, que no está constituida de puros acontecimientos, por los demás todos caducos antes del nacimiento del sujeto, sino de un faltar, tal vez es más grave por ser el más sutil a la verdad de la palabra, no menos que de una fechoría más grosera hecha en su honor, bueno, la deuda de juego, ¿sí? Bien, dice que le da sentido en que se comprende el simulacro de redención que el sujeto fomenta hasta el delirio en el proceso del gran trance obsesivo que lo ha empujado a llamar en su ayuda a Freud, ¿no? Entonces ahí dice, la deuda de juego da sentido a ese trance obsesivo donde el tipo está tratando de devolver las coronas, etcétera, etcétera. Entendamos sin duda que esta cadena no es toda la estructura de la neurosis obsesiva, pero que se cruza en ella en el texto del mito individual del neurótico con la trama de los fantasmas, ¿no? Entonces vamos a poner acá, la trama de los fantasmas está acá, en la relación esta, ¿sí? Donde se conjugan en una pareja de imágenes narcisistas la sombra de su padre muerto y el ideal de la dama de sus pensamientos, ¿sí? En el otro está el padre muerto y la dama de amor o de los pensamientos, que son dos figuras, que son dos figuras ideales. Ahora, mientras están idealizados, no los toca ni con un palo, ¿se entiende? O sea que está ahí en el fantasma, y uno podría decir, la mujer ideal también está un poco como esa figura del padre muerto, ¿no? Dice, pero si la interpretación de Freud, al deshacer en todo su alcance latente esa cadena, va a llegar al resultado de hacer caer la trama imaginaria de la neurosis, es que para la deuda simbólica que se promulga en el tribunal del sujeto, acá está la deuda simbólica, ¿sí? Que se promulga en el tribunal del sujeto, esa cadena le hace comparecer menos aún como su legatario que como su testimonio vivo, ¿sí? O sea que esto que les decía, esta falla del padre, ¿sí? Esa subjetivación forzada de la deuda, ¿sí? Donde el sujeto que intenta pagar eso impagable, ¿sí? No, pero se intenta pagar lo impagable, por ejemplo, con la deuda de juego, ¿no?
Sí. Bueno, ¿cómo en la deuda de amor, digamos, él piensa que el padre quiere que se case con la rica? Si en Él no realidad la piensa, deuda... eso le dice Freud. Él no piensa, Bueno, él duda, está bien, él duda, pero debería entonces, él duda. él A duda. ver, Él está siempre, viste que está la que supone que la que es pobre, que es la dama, o la dama de sus pensamientos, que es pobre, o tendría que buscarse una que es rica, que está acorde, que es lo que la madre le dice, un casamiento conveniente. claro, pero Piensen lo en la que la época de madre le Freud, dice digamos, ¿no? Que refiere está, que, perdón, lo que la madre le dice, él lo atribuye también al padre, como que debería casarse con la rica. él ¿O en no? podríamos decir, en términos conscientes no lo atribuye al padre. Freud le dice, eso tiene que ver con su padre, que él está en el mismo lugar que el padre. Está como si está en el mismo lugar y piensa que tendría que resolver lo que el padre no resolvió, o que lo resolvió con esa traición, ¿no? Esa traición de amor o de que se traiciona a sí mismo, ¿no? Porque si, bueno, alguien que se casa por conveniencia, mencionamos los términos de la época de Freud, alguien que se casa por conveniencia, o cualquier situación que alguien hace por conveniencia, siempre hay algo que se traiciona a sí mismo. ¿Sí? Entonces, el hombre de las ratas tiene su síntoma hablando de eso. Y Freud le dice, le abre este campo de verdad, ¿no? Que es decir, bueno, ahí está, eso es su padre, ¿no? Y que, o sea, cómo él está determinado, su síntoma está determinado por esa cadena de las palabras, por esa constelación de nacimiento, esa que precedió, perdón, a su nacimiento. Y cómo el sujeto se hace cargo de eso que estuvo en la generación anterior. Entonces, muchas veces la neurosis obsesiva y la histeria, de otro modo, la neurosis en general, sufre, podríamos decir, de esa determinación simbólica, que la hace singular. Por eso, efectivamente, no hay un tratamiento, por lo menos del psicoanálisis, estandarizado de la neurosis, protocolizado, podríamos decir. Sí podríamos encontrar esa estructura común, que el neurótico trata de sostener al otro, ¿sí? Porque no quiere saber nada de la falla del otro. ¿Sí? Pero pensemos, en la psicosis, esta posibilidad está cortada, ¿no? ¿Se acuerdan que el otro no es reconocido? ¿No? No está, no se inscriben esas marcas del otro como unas marcas inconscientes que se reproducen sin saber en el síntoma. ¿No? Ese tú eres, recuerdan, ese tú eres es unilateral y monstruoso, y lo deja el sujeto ahí para siempre. Entonces, cuando algo aparece en la realidad, podríamos decir, no tiene a qué engancharlo. En la neurosis, una situación que pone al sujeto en una encrucijada, se conecta con esta cadena de las palabras o esta determinación simbólica. Porque está, podríamos decir, incorporada, inscripta esa cadena simbólica. ¿De qué manera? Inconsciente. Sí. Acá a esta altura, son textos muy tempranos, lo fantasmático lo pone en la relación especular y en la relación imaginaria. Sí, sí, pero a esta altura lo pone en la relación especular, por esto que dice la pareja narcisista del padre muerto y la dama de amor, ¿sí? Pero además porque a esta altura, igual, podríamos decir, después lo vemos en el grafo, también tiene esta cuestión de cobertura eso, ¿no? El fantasma, tanto después, cuando lo plantea en el grafo, también tiene esa función de cobertura de la falla. Yo lo pensaría, les digo, para cuando dice la trama de los fantasmas se cruza, es porque está hablando del esquema L, y entonces son como dos dimensiones, ¿no? Se juega tanto en esa cadena de las palabras, en esa verdad, de que el sujeto es, como dice ahí, testimonio vivo de eso, y está representando esa deuda del otro, que quedó sin pagar,
Y después en la relación especular con el padre muerto o la dama de amor, que son dos personajes que están idealizados. Y cuanto más idealizado está, más lejos está. Piensen cuando esa escena donde el hombre de las ratas todas las hazañas donde se imagina que va a ir un día, es típica esa la neurosis, un día, sobre todo la neurosis obsesiva, va incluso en esas cosas aspiracionales muy, muy explotadas por la época actual, ¿no? Entonces, ¿cómo va a resolver la cosa? Un día va a entrar, la dama amada se va a casar con un tipo que va a tener una empresa, entonces él va a entrar a la empresa, va a trabajar ahí como un esclavo durante años, un día ese otro se va a mandar una cagada, va a tener una falla y él ¿qué va a hacer? Va a salir a cubrirlo y entonces la dama va a caer a sus pies porque tuvo ese acto de, como se dice, de salvar al marido. Pero no es después para ir a cogérsela a la mina o para hacer algo con la mina, es para, otra vez, para mantener ese lugar idealizado. Y él a distancia del objeto. ¿Sí? En eso. Flor, tengo otra pregunta, perdón. Sí. A ver, sí. Vos dijiste que el obsesivo se pone en el lugar del otro. Como yo. No es que se pone en el lugar del otro, quiere salvar esa falla. Quieres tener esa cosa. Ujú. Así como acá sería pagar la deuda, imaginarizada en esa novela de pagar la deuda, bueno, si lo pensamos metafóricamente, es pagar la falla o pagar la deuda del otro. Ujú. ¿Cuántos hay que quieren hacer lo que los padres no pudieron hacer? Claro. Entonces, la angustia que genera, por ejemplo, ir más allá del padre en esa función de, no sé, pudo recibirse cuando el padre no logró recibirse. ¿No es No, un tipo de identificación eso? tiene que ver con la identificación, pero también es una maniobra respecto de la falla. No es puramente una identificación. Además podemos leer una identificación, y además habría que ver qué identificación está en juego, también es una maniobra respecto de la falla original. Y la neurosis sabe de la falla original. La psicosis no sabe de la falla original. ¿Por qué? Porque no está el nombre del padre ahí leyendo esa falla y poniéndole una medida. La neurosis sabe de la falla, pero no quiere saber. Bueno, son 9:15. Si quieren doy una mini explicación de lo de histeria y obsesión en el seminario 5 y lo vemos en la reunión que viene con más detalle o con las preguntas que surjan. No sé si está quien me hizo la pregunta por mail, que se llama Martín, Eduardo. Ah, sí, te veo acá, mirá, justo te tengo acá. Bien. Hago una estructura mínima para que se siga. Piensen que en el seminario 5, Lacan tiene, por un lado, la lógica del significante, ¿sí? Y por el otro, ¿sí? La diferencia entre necesidad, demanda y deseo. La diferencia entre necesidad, demanda y deseo, ¿la entienden? Si alguien me dice que no, yo la explico en 2 minutos. Si la querés explicar, genial, por mí. Bien. Tenemos un campo que es el de la necesidad. ¿Sí? La necesidad, como toda necesidad en el humano, es mítica. ¿Por qué? Porque no hay un objeto particular ni para el alimento ni para la sexualidad. ¿Sí? No tenemos un objeto, no tenemos instinto. ¿Sí? La necesidad estaría más en el campo de lo animal, ¿no? Donde habría cierta relación entre lo imaginario y lo real, si ustedes quieren. Bien. Olvídense de lo imaginario y real para no hacer lío. Bien. Pensemos en la experiencia mítica de satisfacción, freudiana. ¿Sí? Recuerden, Freud supone un esquema del peine donde hay un polo perceptivo, un polo motor y la inscripción de las huellas mnémicas. ¿Sí? Freud supone que hay una primera tensión, una tensión que se produce como descarga motriz, ¿sí? Que puede ser el llanto.
es una descarga motriz, ¿sí? Bien. Lacan lo lee en estos términos. Siempre hay una tendencia, eso tiende hacia algo, es un movimiento, ¿sí? Es algo que el sujeto produce, o el viviente, o como decía, ay, se me fue el nombre. Temo el avance del Alzheimer en la época de pandemia, cada vez va peor mi cerebro. Masota decía cachorro humano, ¿sí? O sea, ese sujeto mítico de la necesidad, ¿sí? Antes de ser afectado por el lenguaje. Suponemos que tenemos ese llanto, esa descarga motriz freudiana, ¿sí? Eso se encuentra con lo que Lacan llama la cadena significante, que en principio siempre se reduce como mínimo a 2. ¿Cómo lo podemos novelar eso? Es una madre que dice, tiene hambre, ¿sí? ¿Alguien es madre acá? Sí. Bien. Bueno. Sí. Bueno, Sí, yo sí, ¿cómo saben si tiene hambre? porque llora. Ajá. ¿Y cómo sabes que Que se yo después? significo yo como que tiene hambre, así como Claro. puede probar otras cosas. Claro, o a veces una tiene como, no sé, mi mamá siempre tenía la idea de que a mí todo era por dolor de panza, ¿no? Qué sé yo. O, no sé, yo siempre pensaba que mi hija tenía frío, por ejemplo, y la abrigaba hasta que un día la amiga me dijo, desabriga a esa nena porque se te va a morir ahogada. Bueno, tiene hambre, tiene frío, tiene sed, no sé qué es, pruebo. Bien. O sea que efectivamente esa respuesta que Lacan ubica ahí como del otro con mayúsculas, quien cumple la función materna, ¿sí? Lacan dice traduce, sí, lo codifica, vamos a decir, porque si lo decodificara pensamos que hay un código anterior, ¿no? Entonces, un llanto cortito, hambre, un llanto largo, dolor de cólico, un llanto no sé qué, no. Entonces, traduce el grito en llamado. ¿Qué quiere decir que traduce el grito en llamado? Que alguien se pone en esa función de otro, decir, quiere algo y me lo está pidiendo a mí. Es algo que le tengo que dar. Entonces se introduce el campo de la demanda. ¿Pidió el recién nacido? No sabemos. Uno lo introduce en el campo de la demanda. Pasan cosas terribles cuando Lacan dice cuando este otro no registra que hay una demanda. Entonces ahí, por ejemplo, Lacan analiza el caso de Melanie Klein, donde dice, mientras el niño llora, la madre no registra ningún llamado. ¿Sí? Obviamente, esa traducción del grito en llamado siempre fracasa también. Porque si fuera eficaz me daría miedo, digamos, si fuera correcta, digamos, ¿no? Por suerte fracasa, porque entonces la cosa sigue funcionando y algún día se van de las madres, en el mejor de los casos, ¿sí? Bien, entonces, esa descarga motriz, ese grito que estaría del lado de la pura necesidad, digamos, que no, esa descarga motriz se traduce, se imprime, digamos, se inscribe el registro de la demanda, ¿sí? Y puede ser que después la cosa se regularice y entonces, efectivamente, después de unos meses, ese llanto es de hambre, ese llanto de sueño, ese llanto de cólico. ¿Pero por qué fue? Porque ahí hubo un efecto de llamado, de respuesta, de que alguien supuso un llamado y entonces responde, y si entonces responde se vincula el sujeto y el otro, ¿sí? En esa presencia-ausencia de la función materna, pero se introduce el campo de la demanda, ¿sí? Que lo que Lacan dice acá en esta demanda es que no importa acá ya no importa el objeto. El objeto, Lacan dice acá, es simbólico, simboliza la respuesta de la madre. Llega un momento que no importa el objeto, ¿sí? Lo que importa es que el otro responde. Por eso dice que es incondicional ahí, la demanda, ¿sí? Y el objeto, efectivamente, lo que importa es que el otro responda. ¿Sí? Bien, ahora Lacan supone que esa maquinaria que es más o menos, que podríamos decir, voy a cambiar de color a ver si se ve, esta maquinaria que es puramente, podríamos pensar, esto que decíamos antes, ¿no? El encuentro entre la naturaleza y el lenguaje, ¿sí? Hay cierto encuentro, la madre dice, acá lo escribe así, significado del otro, tiene hambre, tiene frío, tiene sed, y ahí entra en la lógica de la comunicación.
Ahora, algo de esta necesidad original, no se ve nada, ¿no? Algo de esta necesidad original que pasa por esta demanda, que está, digamos, en esta función del otro, no llega a ser del todo absorbida. El lenguaje fracasa en ese pasaje de la necesidad a la demanda. ¿Por qué? Porque efectivamente no se puede responder todo, ¿sí? Fracasa, no es completo, no se absorbe el campo de la necesidad al campo de la demanda, ¿sí? Eso que no, digamos, que resta, ¿no? Que la demanda no logra absorber, Lacan lo llama deseo. ¿Sí? ¿Hasta ahí se sigue? Entonces, el deseo es ese resto que el significante no logró codificar, no logró traducir, no logró absorber, ¿sí? En ese punto, todo deseo es insatisfecho, es imposible. ¿Por qué? Porque no hay objeto de la demanda que pueda colmar esa necesidad. No hay nada que pueda dar el otro, ¿no? El significante fracasa en poder responder eso. Siempre hay una distancia entre lo que se pidió y lo que se encontró, o entre lo que hubo, digamos, entre lo esperado y lo hallado, ¿sí? Bien, ahora, Lacan dice, ¿cómo hacemos para que eso se produzca? ¿En qué momento fracasa el otro? Lacan dice, en el momento que el sujeto se encuentra que el otro tiene una falla. Por ejemplo, que la madre no responde, por ejemplo, que la madre se fue, que no está o que no sabe qué darle. Porque además llega un momento que es eso, ¿no? O sea, cuanto más pedido, más fracaso en la respuesta, y intenten eso, ¿no? Si alguien pide, se le responde, lo que más se logra es más frustración. Quiero un chocolate, te doy un chocolate. Quiero un autito, comprar el chocolate. Te compré el autito, te compré el autito, te compré el chocolate, te llevé a la plaza, hicimos la vuelta, hice todo lo que querías y encima ahora me seguís gritando. Y sí, porque lo Eso que habilita encuentra el es... deseo en el otro. ¿Eh? Eso habilita el deseo en el infante. Claro, que haya falla en el otro, ¿sí? Que fracase, por eso digo, se puede novelar, por ejemplo, que la madre no está, que se fue, que efectivamente no era lo que quería, porque efectivamente no es lo que quería, ¿sí? Bien. Esa es la estructura de la neurosis. La estructura de la neurosis es, en algún momento, encontrarse con que el otro no es Dios, con que el otro no es completo, con que le faltan significantes, con que es tan humano como cualquier sujeto, que se equivoca como cualquiera, que tiene un deseo más allá de ese niño o esa niña, que le interesan otras cosas, que no sabe qué hacer o que se murió. Y entonces, ¿no? ¿Qué hacemos? Bien, la neurosis se arma en no querer saber este encuentro. Perdón, una Entonces, pregunta. Entonces, la demanda ahí deja de ser incondicional. claro, sí, o O sea, sea, es cuando incondicional. pasa el deseo, Claro, Lacan dice el deseo es condición absoluta. En el deseo se exige, o sea, piensen, hay condiciones para el deseo, que es lo que Freud llamaba las condiciones eróticas. No cualquier objeto despierta el deseo, ¿sí? Y además es una exigencia, Lacan dice, el deseo es una exigencia donde el otro con mayúsculas no puede decir ni sí ni no. Porque Lacan dice, el nene le pregunta al otro, ¿qué quiero? Bueno, ¿querés tal cosa? No, no es eso lo que quiero. Bueno, ¿querés tal otra? No, no es eso lo que quiero. Bueno, ¿querés tal otra? No es eso lo que quiero. Entonces llega un momento que efectivamente el otro no tiene respuesta, fracasa en esa respuesta a la demanda. ¿Sí? Entonces la neurosis no quiere saber de eso porque eso es traumático. El trauma se escribe acá. Acá no escribe significante de la falta en el otro, ¿no? Esto ya es un mamarracho. Bien, entonces, el trauma estaría ahí. Piensen que la neurosis se constituye en el campo del otro, el otro es el que le otorga las palabras, el otro es el que le otorga los ideales, las marcas de identificación, y de repente no alcanza, fracasa, tiene una falla. ¿Sí? Por eso, piensen, por eso la neurosis tiene esa estructura de pregunta. Porque es una pregunta dirigida al otro, y si es una neurosis hecha y derecha, lo que se va a encontrar es que el otro no tiene la respuesta. Piensen en toda la pregunta de los por qué en los niños, ¿sí? Porque efectivamente ahí quieren saber algo, que no hay forma de que el otro le responda.
¿Se acuerdan que yo ahí ubicaba el complejo nuclear de las neurosis, ¿no? Ese punto donde el otro fracasa en la respuesta. Entonces, tanto la histeria como la neurosis obsesiva son dos maniobras frente a la falta del otro. Entonces, ahí hay un problema. ¿Pero cómo? ¿No es que todo deseo es insatisfecho e imposible? O sea, porque efectivamente no se puede satisfacer y porque no hay objeto que lo colme. Sí, pero no es lo mismo pensar que yo soy la insatisfecha o el insatisfecho, es mejor pensar que yo soy insatisfecha que pensar que el otro no me puede satisfacer. O tenemos otra versión. Si el histérico o la histérica se queja al otro, es porque supone un otro completo. Si supone un otro completo es porque no quiere saber nada, de la falta en el otro. Entonces, cuando Dora se queja del padre, es porque supone que el padre tendría que estar a la altura. Entonces, la insatisfacción es un modo de vivir ese deseo insatisfecho que es estructural como contingente. Y mientras lo vive como contingente, sostiene la idea de que el otro podría responder y es un otro completo. Y lo mismo con el deseo, en la neurosis obsesiva. El deseo imposible, ¿sí?, es ponerse todo tipo de imposibilidades para sostener, por ejemplo, es el otro el que le prohíbe el goce. Es el otro el que no lo deja. Si el otro se muere, yo voy a poder. Resulta que el otro se muere y no podés, porque te vas a encontrar otro amo. Por eso ahí Lacan habla de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? La obsesiva como el esclavo trabajando para sostener ese otro completo. Pero, a ver, o sea, si sostiene todo tipo de imposibilidades para llegar al deseo, digamos, porque la llegada al deseo implicaría entender que hay un resto, digamos. Es que en realidad el deseo supone la falta. Ay, esto ya es un desastre. El deseo supone la falta. Y en ese punto siempre tiene algo de angustiante el deseo. Porque hay un punto de sin red en el deseo. Porque si queremos red, nos quedamos en este campo de la demanda donde yo hago lo que el otro me pide. Y entonces estudié porque mi familia quiere que sea universitario, por ejemplo. Y después, la tragedia que siempre pasa es, me sacó un 10, es lo que tenías que hacer. Efectivamente, ahí en el campo de la demanda no hay salida, digamos, ¿no? Acá nos llama el circuito infernal de la demanda. ¿Quién pide ahí? ¿No? Entonces uno puede tener esa tragedia, esa cosa familiar y alguien te dice, yo no te... Podrías haber hecho lo que querías, te dice. ¿Cómo que podría haber hecho lo que quería? Si cada vez que hacía lo que quería era una desgracia y nos moríamos todos porque yo no cumplía los ideales familiares, digamos, ¿no? Bueno, por eso en el campo de la demanda está eso, digamos, ¿no? Que siempre hay que responder lo que se supone que el otro quiere o lo que el otro efectivamente te dijo, ¿sí? Pero en el campo del deseo, Lacan dice no hay, el otro con mayúsculas no dice ni sí ni no, porque no es su terreno. Porque en el campo del deseo, el otro está tan barrado como el sujeto. Uno podría decir, el otro, Lacan dice, es tan real como, digamos, es una persona, el que ocupa el lugar del otro, es una persona como el sujeto mismo. Y entonces tiene su goce, sus miserias, sus dificultades, sus cobardías. ¿Sí? Entonces, la vez que viene lo vemos mejor, digamos, pero entonces cuando Lacan dice es convertir, la neurosis se trata de convertir ese otro barrado en un otro completo. Entonces, en la neurosis obsesiva tenemos la función del amo, prohibidor del goce, por ejemplo, que va a parar por excelencia al padre, uno puede decir la madre también, porque la madre de la neurosis obsesiva generalmente tiene esa función. Entonces, se está esperando la muerte del amo, ¿no? Y entonces está ahí medio el día que, ¿no? Yo voy a hacerlo el día que, en medio te pasaste la vida esperando que eso suceda, ¿no? Bien. O la otra completa de la histeria, la otra que sabe sobre el misterio de la feminidad, por ejemplo, ¿no? O el intento de ese padre en la histeria, donde se sostiene todo el trabajo de la histeria para sostener al padre. Piensen en el padre de Dora, totalmente caído, y ella trabajando para que el otro se mantenga completo. Esa es la estructura fundamental. Después podemos ver
las dificultades que cuando Lacan habla de las características de cada uno y por momentos parecen contradecirse. Pero la estructura mínima es esto, no querer saber de la falta en el otro, ¿sí? Y que sería el campo del deseo, ¿no? Porque uno puede decir, alguien dijo algo de eso, para que alguien pueda tener un deseo, el otro tiene que tener una falta, porque si no, no puedo desear. Si el otro me da todo lo que yo tengo, lo que yo quiero, me quedo sin poder desear. Gracias a que existe esa diferencia, hay posibilidad de desear. Entonces, pero como ese campo del deseo es un campo sin red, sin garantía, digamos, donde esa es una apuesta a pura pérdida, digamos, sale bien o sale mal. Pero les puedo asegurar que cuando está en ese terreno, uno está en sus zapatos y dice, bueno, no hay arrepentimiento, podríamos decir. Arrepentimiento cuando se está en el campo del otro, de la demanda. Eso funciona siempre. O cuando alguien se piensa que se está arrepintiendo o que se va a arrepentir, es porque no está actuando según su piel, digamos, ¿no? Bien, entonces la estructura mínima es reducir el otro con mayúsculas barrado en un otro completo, ¿sí? Y ya es tardísimo. Y el Miren que deseo, perdón. No, pero el deseo, o sea, implica angustia porque es el encuentro con la contingencia, o sea, que no hay garantía, que que no hay garantías. no hay respuesta. Sí. Y la pregunta, Martín, no sé si estás ahí. Te veo apagado, pero no sé si estás. No está. Sí, contestó que Sí, sí. con el chat. No te está. No, bien, perdón. Bueno, esta cuestión que vos decís, digo esto y la vez que viene, si, él pregunta por esta cita. Si el sujeto necesita crearse un deseo insatisfecho, es que es que esta es la condición para que se constituya para él un otro real, es decir, que no sea del todo inminente a la satisfacción recíproca de la demanda, a la completa captura del deseo del sujeto por la palabra del otro, que el deseo en cuestión sea por su propia naturaleza el deseo del otro. Lo que Lacan está diciendo acá es, en la histeria, por ejemplo, este tipo de identificación que tiene la histeria de la carta, del, ¿cómo se dice eso? Del pensionado, ¿no? Creo que Freud lo llama, ¿no? Lacan dice, por alguna razón, eso es lo que enseña Freud, la histeria es muy sugestionable. De hecho, es el camino donde empezó Freud, ¿no? La sugestión. Queda capturada en el campo de la palabra, que sería este campo de la demanda. ¿Sí? Es muy sugestionable. Pero eso se le vuelve insoportable. ¿Por qué? Porque queda aplastada y no hay posibilidad de sujeto. Entonces, crearse un deseo insatisfecho es la manera de salir de ese otro, ¿no? Mediante el cual queda sugestionado o sugestionada, y por eso dice armarse un otro real. Un otro real es un otro que esté atravesado por un deseo, para no quedar capturada en esa demanda, ¿sí? ¿Vieron esto de, uno podría decir, la histeria no soporta quedar en ese lugar aplastado por el campo de la demanda, entonces, que es el campo del significante, ¿no? Entonces, cuando Freud analiza ese sueño de la bella carnicera, que quiere caviar, pero quiere que no se lo dé. Entonces, es decir, bueno, entonces en la versión porteña es de eso, es que la histeria es un hincha pelotas, sí, sea mujer o varón, ¿no? Entonces quiere algo para que no se lo den en la versión boliche, digamos, ¿sí? De la histeria. Bien. Lo que Lacan señala ahí es, por ejemplo, en la bella carnicera, cada vez que quería algo, el marido, que debía ser más bien obsesivo, se lo daba en el campo de los objetos. Pero cuando se le da en el campo de los objetos, no puede desear. Entonces, se crea un deseo insatisfecho para tener un deseo. ¿Se sigue eso? Ahora, Yo me perdí un poco, profe. bien. Si tiene un deseo frente a un otro que se lo quiere resolver en el campo, se lo quiere responder en el campo de la demanda, se queda sin deseo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Porque si yo, Sí. me acuerdo de esta situación. Alguien se quejaba, ¿no? Que le decía a su pareja, nos encontramos en Santa Fe y Callao, ¿no? Miren la edad que tengo, ¿no? Una vejez absoluta, nadie se encuentra en Santa Fe y Callao nunca más. Pero bueno, quería encontrarse en Santa Fe y Callao, ¿no? Bien, ahora, mientras le decía a alguien, esperame en Santa Fe y Callao, la otra persona que está en el código, ¿qué hace?
va a Santa Fe y Callao, ¿o no? Bien. Claro. Ahora, tenía cierta insatisfacción porque ¿por qué no me pasó a buscar por el trabajo? Pero si me dijiste que te vaya a encontrar a Santa Fe y Callao. Sí, pero podrías buscarme, podrías sorprenderme, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una manera de crearse un deseo insatisfecho porque efectivamente no es del todo, en ese párrafo, no lo miré de vuelta en esta que preguntaron, pero creo que es ahí donde él dice, efectivamente, la histeria es bastante sugestionable y se queda muy capturada en eso. Entonces, cuando está en el campo de la demanda, no puede desear. Entonces, como desear de este modo, que sería encontrarse con la falta en el otro, es bastante insoportable para la neurosis, se crea un deseo insatisfecho que es la manera de poder desear. Y es la manera de hacer que el otro no sea ese otro completo que le responde en el campo de la demanda. ¿Se sigue ahí? Martín, no sé si ahí te respondo. Acá ahí se está refiriendo a eso. Que el deseo insatisfecho es una manera de deseo. Entonces no hay que ir a romper el deseo insatisfecho y decir que hincha pelota no terminara con el deseo insatisfecho. No, porque es la manera que tiene de desear. ¿Por qué? Porque el deseo como acto, como encuentro con la falta, no es algo que uno pueda sostener toda la vida en todos los actos. Porque eso genera angustia, porque eso supone ir más allá de los ideales, de los mandatos, de lo que a los otros les viene bien, de lo que se espera de uno. ¿Se sigue? Entonces, mantenerse un deseo insatisfecho, dice, es la manera de que no sea un otro completo, que haya un otro con una falta, pero no es lo mismo pensar que yo le marco la falta que pensar que esa falta es estructural. Porque es más insoportable pensar, es esto que les decía, que el neurótico, tanto obsesivo como histérico, se hace cargo de la falta. Entonces es preferible pensar que, digamos, que yo le genero la falta, o que yo le marco la falta, a pensar que esa falta es estructural, porque si esa falta es estructural, estamos sonados, porque no hay garantía. Pero hay algo que yo no termino de entender, como en diferencia con la neurosis obsesiva o con otro tipo de deseo. En el audio se mencionaba algo, decías algo de esto de el neurótico obsesivo, como no se quiere encontrar con el deseo, es como que no se quiere enfrentarse a algo y le deja de gustar. Y es un poco eso también, como en Sí, criollo no hay poronga que te venga bien, digamos. no hay poronga a la neurosis no hay poronga que le venga bien, efectivamente, pero Pero a la con neurosis- modalidades distintas, con modalidades distintas. Porque el obsesivo idealiza tanto el objeto que piensa que es el objeto que necesita. Ahora, cuando se acerca esa versión del tántalo, ¿no? Que es esa, cuando se acerca, se le desvanece, ¿no? Esa versión de, recuerdo por ejemplo una paciente que prefería, digamos, se había enamorado de alguien en su adolescencia, de esos amores terribles. Después no se habían vuelto a ver y se habían reencontrado ahora por las redes 30 años después. Claro, pero 30 años después no es la chica de 15. Ahora, ella prefería no acercarse al tipo, ¿no? Porque ella prefería ser en la memoria del tipo esa piba de 15 que el tipo vea que ya no es la tipa de 15. ¿Se entiende? Entonces digo, ahí efectivamente, hay un punto donde hay una diferencia, podríamos decir, el deseo insatisfecho es una manera de no hay poronga que le venga bien, digamos, bajo la forma de es este objeto el que no me colma, pero podrías darme otro, ¿no? ¿Por qué no me sorprendiste? ¿Sí? A este deseo imposible, donde siempre está imposibilitado en acceder al objeto del deseo. Pero, porque podríamos decir, el obsesivo tiene una maniobra de vaivén, digamos, ¿no? Si está en el campo del otro, el otro es un amo y no le permite gozar o no le permite desear. Si va más allá, destruye al otro y no lo soporta, entonces vuelve. Entonces está en esa maniobra del deseo imposible, pidiendo permiso, realizando hazañas. La vez que viene lo ordenamos un poco más. Pero uno podría decir, efectivamente, todo deseo es imposible e insatisfecho. Cada neurosis, como dice Lacan, reproduce una forma particular de eso. Bajo la forma de insatisfacción, la histeria, bajo la forma de imposibilidad, la neurosis obsesiva. Entonces se imposibilita, el obsesivo es un imposibilitado, no puedo por esto, no puedo por lo otro, y uno que tal otra vez dice, sí, podés llamarla por teléfono, o andá y presentá la renuncia y listo, no puedo.
No puede. Está imposibilitado eso, ¿sí? Sí, perdón, Marcela. No, ya pasó, pero digo, al fin y al cabo el objeto está perdido para los dos. El objeto está perdido para los dos y no, efectivamente, no hay posibilidad de satisfacción en el deseo. Lo cual no quiere decir que efectivamente el deseo, porque el deseo supone la falta de objeto. Eso es lo que la neurosis no quiere saber, que el deseo supone la falta de objeto, no el encuentro con el objeto. Por eso digo, todo movimiento de deseo es a pura pérdida, ¿no? Y es soportar efectivamente ahí que el otro es más allá de ese otro, de este otro de la demanda, ¿no? Esto ya es un desastre. De este otro de la demanda, es más allá de eso. Pero por estructura, ¿no? Así como por estructura este fracasa, por estructura se inscribe como falta en el otro. Ese dibujo extraño es una tacha. Pero la vez que viene lo vemos un poquito más, así todos leen y escuchan el audio y vemos eso y el seminario 8 y 10. ¿Sí? No recuerdo cuántas semanas nos quedan para el parcial. Poquitas. 4 Poquitas. o 5, creo. Bueno, no son Bueno, tan ¿quieren que poquitas, pero hagamos son en poquitas. 15? Creo que Hacemos 4, en Flor. 15 días. ¿Cómo, Fer? Creo que 4. Estamos en la Ah, de la 6 y es en la 11. bueno. Pero en realidad es 16. la 7, es la semana 7 la que estamos ahora, porque como que No, la estamos en primera la 6. semana fue de evolución, entonces por eso. Banca. O sea, Claro, estamos en la ¿segura? 6 cuatrimestral, la 7 anual, digamos. O sea que nos quedan 4 clases antes de la semana del repaso. Sí, No, si estamos en la 7, quedan 3 y el parcial. Bueno, ¿quieren que nos encontremos la semana que viene y en todo caso después espaciamos si hacemos con tiempo? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Bueno, y entonces ahí, esperen,